nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen. Bueno, segundo bloque de entrevista. Ya estamos con Graciela Nieves Oliva, directora del CEBAS 11, y Carmen Grasso, que es profesora de lengua del CEBAS 11. Muchísimas gracias por participar en Trama Educativa. Gracias a ustedes. Para comenzar, queríamos que definan qué es el CEBAS y cuál es su oferta académica. Muy bien, el CEBAS significa Centro Educativo Bachillerato de Adultos en Salud. Es un convenio que se hizo en el año 1990 entre el Ministerio de Salud de la provincia y la Dirección General de Cultura y Educación. Pasamos en 2017 a depender de la educación de adultos y el título que ofrece es Bachiller en Salud Pública especializado en Información y Gestión. Lo que tiene de bueno es que el Plan 1782/98 ha sido muy innovador, con una articulación entre todas las materias. Y esto que luego planteó la reforma educativa con los CD y los DICIT, en el CEBAS se dio desde sus inicios, basado en la educación popular. Los CD se cubren con el espacio de jornadas de capacitación docente obligatorias, que es la resolución 630/91, donde esos encuentros semanales nos permiten hacer un abordaje interdisciplinario. Y la figura del DICIT la desempeña el asesor en salud, que es un cargo puesto por salud, o sea, concursado en salud, y que en nuestro caso lo desempeña la licenciada Dora Paz. Lo que tiene de bueno nuestro CEBAS 11 es que funciona a la mañana y a la tarde. Es una oferta interesante que permite que tengamos una matrícula muy buena este año. ¿Es exclusivamente para adultos o jóvenes en edad escolar pueden ir y asistir? No, es como en todas las escuelas de adultos, hay que tener 18 al 30 de junio. Es exclusivamente para adultos y tenemos una población muy heterogénea en cuanto a edades. Por lo que me estás diciendo, están en la inscripción para el 2027. Así es. Y algo que me faltó decir es que funcionamos en zona sanitaria octava, en Independencia y 11 de septiembre. Esto que está abierta la inscripción, ¿cuándo cierra? ¿Cómo es? ¿Cómo tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? Bueno, en Independencia y 11 de septiembre, entrando por el portón de 11 de septiembre, se encuentran con la escuela, con el CEBAS 11. Y la educación, la inscripción, según la Dirección de Adultos, es permanente. Así que si quieren se pueden acercar ahora, que los vamos a asesorar con respecto a los requisitos, al título que se ofrece, a las posibilidades. Es un acompañamiento siempre del alumno. Y algo que también quiero rescatar del CEBAS es que hay un grupo de profesores que realmente trabajan interdisciplinariamente con un compromiso como el de Carmen Grasso, que aquí está presente y que ha presentado 2 propuestas en el Congreso de Salud muy interesantes, a tal punto que hace 15 días la convocaron a un congreso al Hospital El Dique de Ensenada para que exponga estas ponencias. Bien, bueno, yendo entonces a Carmen, contanos en qué consiste estos trabajos que vos presentás y además qué importancia tiene trabajarlo desde la disciplina que vos lo abordás, cómo confluye en la salud. Bien, bueno, buenas tardes. Nosotros desde el CEBAS, bueno, somos un equipo que trabajamos, como decía Gra, interdisciplinariamente. El año pasado hubo un evento de violencia, no sé si se acuerdan, en una escuela en Santa Fe. Nosotros en el aula del CEBAS, específicamente en todas las asignaturas, pero en mi asignatura que es lengua y literatura, pero sobre todo trabajamos comunicación en ciencias de la salud, comunicación en salud y analizamos, investigamos acerca de eso, traemos problemas o surgen también, ¿no? En esto de un aula participativa surgen cuestiones actuales. Surgió la preocupación de los y las estudiantes acerca de este problema de una chiquita en Santa Fe que había ido con un arma. Eso
Después este año tuvimos un montón de eventos más, pero en ese momento había una preocupación en el aula, entonces simplemente escribí en el pizarrón 3 preguntas ese mismo día, que era ¿qué pasa en las escuelas con el acceso a la salud? ¿No? En general los alumnos y las alumnas o habían asistido a otro tipo de escuelas, digamos, o tenían hijos, hijas, sobrinos en escuela secundaria de adolescentes. Entonces, las preguntas disparadoras fueron esas. ¿Cómo es el acceso a la salud en las escuelas? ¿Qué necesitamos y qué podemos hacer? ¿No? Entonces, a partir de esa problemática empezamos primero a debatir en el aula y después a investigar teóricamente, ¿no? Fuimos al bagaje teórico. En la siguiente clase lo que sucedió es esta propuesta que ya venía un poco gestándose desde una profe nuestra, Pérez Vélez, y por eso los chicos decidieron ponerle al proyecto además Pérez Vélez, esta propuesta de la necesidad urgente de crear la figura, el rol del enfermero o enfermera en las instituciones educativas, ¿no? La necesidad y la importancia de que en cada escuela, sea del nivel que sea de la modalidad que sea, haya un enfermero o una enfermera que con su especificidad, ¿no? Con su trabajo específico, que no es el mismo trabajo que el EOE, ¿no? Que el equipo de orientación, porque el enfermero o enfermera sabe cuándo derivar oportunamente, el enfermero o enfermera puede, por ejemplo, acompañar una menarca, cuestiones que tal vez en los magisterios o en otras carreras de los actores, digamos, de la educación, no tenemos de esa capacidad, digamos, específica. Lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucho amor, pero no tenemos la capacidad específica de hacerlo. También, por ejemplo, cómo acompañar una fiebre, en qué momento... No hablamos de medicar porque la enfermería no medica, pero sí en qué momento es necesario sobre todo la derivación. Y la atención urgente, por ejemplo, de un golpe, de una lastimadura, que nosotros los docentes, digamos, desde el reglamento no podemos tocar a los alumnos, ¿no? Sin embargo, de nuevo, hay cosas urgentes que siempre necesitamos abordar. Bueno, creamos el proyecto de a poquito, fuimos estudiando, fuimos viendo también, porque lo interesante y lo complejo de esto es que tenemos que trabajar tanto con el área de salud como con el área de educación para ver, por ejemplo, el escalafón docente, las cuestiones también económicas que atraviesan eso, de dónde se sacaría el presupuesto para la creación de este rol, cómo lo fundamentamos, a quién se lo presentamos. Es decir, una vez que armamos el proyecto, la otra parte interesante fue pensar, bueno, pucha, y si desde el aula pueden surgir políticas públicas, ¿por qué no podrían surgir desde el aula, ¿no? A partir de la identificación de un problema urgente, futuras políticas públicas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y una de las acciones que hicimos como equipo y decidimos como equipo es presentarlo en el Parlamento Juvenil. Entonces, lo interesante fue que además de la construcción teórica y de la construcción de este proyecto, se sumó lo que significa participar en comunidad, ¿no? Y aparte que se involucren distintos actores y actoras y que se lo apropien, ¿no? También claro. Este proyecto que no quede solamente en un papel presentado, en un documento, sino que haya quienes lo defienden en distintos ámbitos que les toca intervenir. Claro. Desde los estudiantes, convenciendo a otros estudiantes que en algún momento pueden tomar decisiones políticas y saber que esto es importante. Sí, como pasa cuando uno cree en algo y se compromete y acciona con eso. Primero como experiencia pedagógica es maravillosa porque no te olvidas nunca más, y segundo también como práctica política, ¿no? De posibilidad de acción y de transformar el mundo en algo más amable, ¿no? Sí, y defender sus propios derechos. Y también, defender ¿no? sus propios derechos. Porque sí. Pueden llegar a ser docentes y el día de mañana, como vos decías, hay una situación, un accidente, aunque sea menor, pero no pueden intervenir. Claro.
Sí, un desmayo, Sí. que pasa todos los días en las escuelas. Todos los días pasa en las escuelas, en los bachilleratos adolescentes, que tenés emergentes de violencia. La verdad que este año se nota muchísimo más que el año pasado, así que por eso seguimos trabajándolo. ¿Y qué grado de avance tiene esta propuesta? Porque lo acabas de presentar en el Congreso de Salud. Sí, el año pasado lo presentamos en el Parlamento Juvenil. Fue una experiencia hermosa y grabamos un podcast también con la intención de sumar fuerzas y hacer red para que esto se escuche. Hace poquito, la semana pasada, en el Congreso, en las jornadas de salud sin violencias, presentamos también este proyecto, escuchando otras voces también y también construyendo con otros, ¿no? Bueno, pueden tal vez hacer esto, ¿por qué no nos comunicamos con? Que es lo bueno de los congresos y las jornadas, de armar redes. Lo mismo sucedió en el COSAPRO, ¿no? Cuando nos escucharon, había en uno de los hospitales había unas enfermeras que estaban también pensando este problema y viendo cómo lo solucionaban. Entonces, bueno, ahí hicimos red, y este año lo que pensamos hacer es profundizar lo que tiene que ver con el escalafón docente, pensar más profundamente la propuesta y la implementación, claro. Y volviendo al SEBAS, habías mencionado que hacían un seguimiento de sus alumnos. ¿Qué hacen una vez que terminan el bachillerato? ¿Siguen estudiando? Ahora Sí. que abrió la Facultad de Medicina, ¿cómo es la articulación? Bueno, nuestra que tiene? asesora en salud tiene el registro de cada egresado. Nuestra primera promoción fue en 1995. Ella tiene todo el registro y, lo que es mejor, tenemos el contacto con todos. Han formado el centro de graduados este año y estamos todos conectados. Muchos siguen medicina, enfermería, han seguido psicología, derecho, pero la mayor parte estudia... Medicina. No, la mayor parte Enfermería. estudia enfermería o materias relacionadas con salud. Sí. ¿Y notaron un cambio en la matrícula una vez que abrió primero la Escuela Superior de Medicina, ahora facultad? Yo diría que no. No, no en la matrícula, sí en la intención de seguir estudiando el área de salud. Eso sí lo noté. Realmente yo después me encuentro en enfermería, me encuentro con muchas de nuestros alumnos que la verdad, con humildad pero con certeza también, se nota cuando fueron a un bachillerato especializado en salud. Porque hay materias específicas, ¿no? Hay asignaturas específicas, y porque está pensado en realidad para que se siga ese camino, ¿no? También todos los profes y el equipo acompañamos un montón, con humildad pero con certeza, lo digo. Y además de esto, de la posibilidad de darle una continuidad universitaria o terciaria a quienes terminan en el SEBAS, ¿hay una incumbencia profesional o de trabajo inmediato a partir de cursar en el SEBAS? Tienen oportunidades. Lo bueno es que el título los habilita como promotores de salud. Ajá. Y las prácticas que se llevan a cabo durante el transcurso del ciclo lectivo les permiten también hacer un abordaje de eso. De paso les cuento que para septiembre el año pasado hicimos una jornada abierta a la comunidad de alimentación saludable, y este año en septiembre vamos a hacer una jornada abierta a la comunidad. Les vamos a avisar para invitar a todo el que quiera, que se va a llamar Higiene 360 grados, que va a ser cuerpo, alimentación y medio ambiente. Así que estamos trabajando con eso todos los docentes. Qué interesante, con mucho gusto lo vamos a poder difundir, porque también hace una mejor calidad de vida del resto de los ciudadanos. No solamente que estos jóvenes aprendan a ejercer como promotores en salud o que puedan tener continuidad, sino que en la medida que más personas sepamos las condiciones o condiciones mejores para nuestro cuidado personal, hace mejor al resto de la comunidad. Bueno, Graciela Nieves Oliva, directora del SEBAS número 11, el Centro Educativo de Nivel Secundario con Orientación en Salud, y Carmen Grasso,
profesora de lengua de la institución, muchas gracias por acercarse a Tramo Muchas Educativo. gracias a ustedes. Al contrario, mucho gusto. Bueno, vamos a un pequeño cierre, a una pausa para hacer el cierre. Gracias.